muteada y le vamos a pedir a Adrián Ya. que tenga una palabra de oración Chévere. y ya después arrancamos con la clase. Te damos muchas gracias, Dios, que tenemos un hermoso día de sol y podemos abrir tu palabra. Gracias porque siempre nos tenés algo para decir y esto es muy bueno y te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por esto. Y queremos orar también por los chicos que hoy no están conectados. Realmente deseamos que tengan el deseo de escuchar tu voz también donde estén. Bendecí tu palabra ahora, bendecí a quien la va a entregar, para que realmente seamos bendecidos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hacer una cosa. Yo generalmente, esperen que comparto la pantalla, aprovecho el hecho de que... Ahí están viendo, ¿no? Ahí están viendo mi pantalla. El hecho de que tengan la cámara para ver quién está prestando atención para que lean. Pero como muchos están sin cámara, hoy vamos a ver 3 capítulos. Seguimos con el libro de Nehemías, vamos a ver capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. O sea, vamos a ser bien expeditivo. Y vamos a leer un montón, porque justamente me interesaba. Yo podía contarles la historia y llevarlos a un tema, pero me interesaba leerlo para que lo tengan bien presente. Y al final vamos a hacer un pequeño... Pues los 3 capítulos los agrupamos porque tienen que ver los 3 capítulos con un mismo tema. Entonces, vamos al final a hacer un comentario acerca de ese tema que vamos a ver a lo largo de los 3 capítulos. Hace un par de semanas contábamos, y si se fijan, ya desde Esdras, con Zorobabel, Esdras, etc., el pueblo empezó a tener, ellos habían venido a reconstruir, primero reconstruyeron el templo en Esdras, ahora en Nehemías están reconstruyendo las murallas, empiezan a tener... En realidad ya desde el templo tenían las personas que querían que ellos no avancen. Entendamos el contexto. Las ciudades de alrededor, si Jerusalén construía sus murallas, se veían con miedo. Dicen, a ver si Jerusalén el día de mañana nos quiere sitiar, nos quiere hacer una guerra, nos quiere hacer lo que sea. Entonces le tenían miedo. Entonces lo mejor que podía pasar para ellos que era que no avanzaran. Entonces, lo que vamos a ver en estos capítulos es cómo reiteradas veces, ya lo vimos en Esdras, lo vimos en Nehemías, pero ahora una tras de la otra, tras de la otra, tras de la otra, vamos a ver cómo intentan hacer que no avancen. Vamos a leer mucho, entonces lo que yo decía de las cámaras es, yo voy a ir pidiendo a algunas personas que están sin cámara que lean, nada, estén atentos, y en todo caso me dicen así, no voy diciendo levanten la mano y esto porque se va a demorar mucho. Me va a ayudar empezando Natanael leyendo. Yo lo estoy publicando ahí. Si lo quieren leer ustedes, y lo estoy poniendo en la Nueva Traducción Viviente y en Reina Valera. Si ustedes quieren leer de una, quieren leer de la otra, nada, simplemente avisen cuál van a leer y listo. Pero si lo querés seguir de tu casa, de última lo seguís de la pantalla. Natu lee del 1 al 6. Nehemías 4, del 1 al 6. Decime vos qué versión, entonces. Para mí, si lees la de la NTV. izquierda, mejor. Es más sencilla. Izquierda. Bien. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y, para colmo, piedras calcinadas? Tobías, el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan riquez siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces oré: escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Por fin se completó la muralla, alrededor de toda la ciudad, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Primera guerra que tienen de Sanbalat y Tobías. Sanbalat y Tobías eran personas que estaban alrededor, ya las habíamos visto hace un par de capítulos
si no me equivoco en Esdras. Lo primero que hacen es una guerra psicológica. Empiezan a decir, che, ustedes son pobres y son debiluchos, no van a poder nada. No vas a poder lograrlo, vos sos pobre, vos sos débil. Ni sigas intentando hacerlo. Fíjense que también lo que dicen es, aparte los sacrificios que estás haciendo ahí no sirven de nada, porque eso que estás construyendo es muy trucho. Antes había todo un templo de oro, de grandeza. Lo que estás haciendo ahora es muy trucho, no sirve de nada, no sigas esforzándote. Los materiales que están usando, estás usando piedras que ni siquiera sirven para la construcción. Son piedras que antes estaban quemadas. Che, eso no sirve. Una guerra totalmente psicológica de que el esfuerzo que ellos estaban haciendo, que era físico, mental, le estaban metiendo un montón de garra, che, no sirve de nada eso. Viene Tobías y dice, che, por ahí arriba va a caminar un perro, vamos a pasarlo al tiempo de hoy, camina un perro y se cae esa muralla. Imagínense, vos estás levantando una pared, viene uno y te dice, ahí se apoya un perro y se cae eso. No sirve de nada. ¿Cuál fue el resultado de Nehemías a todo esto? Versículo 4. Entonces oré. Dentro de la oración, un solo comentario para aquellos que les gusta estudiar, no consideremos copiar esta oración porque estaban en la dispensación de la ley. Entonces, ¿qué es lo que dice en la oración? No les perdones el pecado. No es una oración que nosotros ahora en la dispensación de la gracia podamos tener. Dios, no le perdones el pecado a aquel. No, ahora estamos en la gracia y decimos, sí, Dios, perdonale, como decía Jesús. Y fíjense, versículo 6, ¿cuál terminó siendo la reacción? Por fin se completó la muralla. Y al final el pueblo había trabajado, dice, con ánimo. Y más o menos para que agarremos la construcción de todas las murallas, el otro día decía Rubén, duró 52 días. Vamos a redondear en 60, 2 meses. Entonces duró 2 meses. Bueno, ahora la muralla está a la mitad de la altura, pero ya tiene todo el círculo, no sé, toda la circunferencia de la muralla ya se llegó a cubrir, no hay un sector donde no haya muralla, pero va por la mitad, o sea, te llega a la cintura, o sea, cualquiera puede venir y saltar, es simple. Así que a esa altura estamos. Geraldine, que está a mi lado, va a leer del 7 al 23. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos atacarán. De manera que coloqué guardias armados detrás de las paredes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Sin embargo, de ahí en adelante solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá, que edificaba la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. Todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado. El que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar al arma. Entonces les expliqué a los nobles, a los oficiales y a todo el pueblo lo siguiente. La obra es muy extensa y nos encontramos muy separados uno de otros a lo largo de la muralla. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Trabajábamos desde temprano hasta tarde, desde la salida hasta la puerta del sol, y la mitad de los hombres estaba siempre de guardia. También le dije a todos los que vivían fuera de las murallas que se quedaran en Jerusalén. De esa manera ellos y sus sirvientes podían colocar con los turnos de guardia de noche y trabajar durante el día, colaborar con los turnos. Durante ese tiempo, ninguno de nosotros, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo,
nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas, incluso cuando íbamos por agua. A ver, ¿cuál es el segundo problema? Y justito llegó a leer Geraldine hasta que se largó a llorar Tomás. ¿Cuál es el segundo problema? El primero era una guerra psicológica, y en este segundo ya era la amenaza de una guerra real. Lo que dicen es, vamos a ir y los vamos a matar. Van a caer. Y claro, ahora sí empezó a afectar la mente. Fíjense, dicen, che, todos hicieron planes para venir a luchar contra nosotros. Y empieza a haber rumores. Los que vivían más cerca de la muralla, o sea, que estaban más cerca de la gente que estaba afuera, dicen, che, todo el tiempo están diciendo que van a venir. Y les empieza a afectar psicológicamente, pero ya algo más real, que es, nos van a venir a matar. Van a aprovechar que la muralla ahora está por la mitad y nos van a venir a matar. Esto les afecta, fíjense, les afecta la cabeza. Todos hicieron planes para venir a luchar contra Jerusalén y causar contra nosotros confusión. Versículo 10, esperen, los tengo acá, versículo 11. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que les está pasando, caeremos encima de ellos, o sea, de ustedes, los mataremos y detendremos el trabajo. Versículo 12. Los judíos vivían cerca de los enemigos, decían, llegarán de todos lados y nos atacarán. O sea, ya se estaban volviendo locos. Y cuando te empiezan a volver loco, ¿qué pasa? Y te empieza a... Voy a hacer una referencia futbolística. No sé cuántos de los presentes me van a entender. Cuando te dan una patada y ganás, no te duele, pero cuando te dan una patada y vas empatando, vas perdiendo, y después te duele. Bueno, acá les dieron una patada y les empezó a doler, porque dijeron, che, en cualquier momento nos caen, y les empezó a afectar la cabeza. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a cansarse. Y encima a ese cansancio, ¿cuál fue la reacción que tuvo Nehemías? Fíjense, lo puse ahí en azul, puse las reacciones. Así que oramos, igual que otros, siempre vamos a ver que el común denominador es, entonces oramos, pero también hizo otra cosa. No es que nada más se quedó y dijo, ah, no, bueno, oramos y listo. No, pusimos guardias de día y de noche. O sea, si ya era agotador el trabajo que tenían que hacer, de tener que estar trabajando en la muralla, imagínense el trabajo de tener que hacerlo y encima a la noche, bueno, quédate haciendo guardia. O sea, no descanses a la noche. Fíjense lo agotador que era, que estaban con una mano tenían la pala y con la otra mano tenían la espada. Entonces tenían que estar trabajando todo el tiempo con eso. Denme un segundo. Me distrae cuando escucho los gritos llorando. Entonces, con una mano la pala y con la otra mano la espada. Y tenían que estar todo el tiempo así. Con una mano trabajaban para construir, con la otra mano, por si acaso, tenían que estar atentos. Paréntesis. Hay un mensaje muy bueno que dio Adrián hace muchos años acerca de Reyes, que contaba acerca de Salomón, se los digo porque a mí por lo menos me ayudó en muchas situaciones, de en tiempos de guerra se pelea, Adrián Hoffman, en tiempos de guerra se pelea, en tiempos de paz se construye. Entonces, ¿cómo uno va, Gerald tomó la decisión de renunciar a su laburo, a partir de eso, decir, bueno, che, nada, cuando son chiquititos los nenes, es tiempo de paz, hay que construir para que sea más simple la adolescencia. Ojalá no salga, después veremos, dentro de 15 años le decimos. Pero en tiempos de guerra se pelea, en tiempos de paz se construye. Y si se fijan, en la Biblia siempre Dios va diciendo, bueno, en este momento tenés que estar en la batalla, en este momento, fíjense, cuando David cayó es porque no estaba en la guerra. Eran tiempos de guerra y él estaba descansando. Bueno, este es el caso contrario. Fíjense, es gente que tenía que estar con la pala y con la espada al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no tenían murallas. Entonces, cierro paréntesis, volvemos. Tenían que estar, comentario al margen, ya que saben que yo siempre cuando leo encuentro alguna pavada de estas. ¿Por qué en el versículo 20, fíjense que se lo lleva y dice, cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde estaba? Esperen. Versículo 18 al final, el que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar la arma. ¿Por qué? Yo me imagino, o sea, teólogos, arqueólogos muy renombrados, piensan, igual que yo, que al de la trompeta se la llevó y a él le dijo, no tengas alarma. Porque viste que una cosa es si tenés una pala y una espada, otra cosa es si tenés una trompeta y una espada, porque te pone nervioso, si te equivocaste, clavás la espada. Entonces dijo, no, vos vení conmigo, vos mejor quedate más tranquilo, vos tocá la alarma a ver si todavía te equivocás. Y
y te clavás la espada en la boca, nos quedamos sin alarma, nada. Entonces a ese se lo llevó y le dijo, vos tocás acá. Y estaban todos atentos. Si se fijan, los líderes estaban atrás de los obreros. Me los imagino diciéndole, prestando atención a ver si venía alguien y pasándole las piedras. Todos atentos. A tal punto que dice que ni siquiera se cambiaban la ropa. Como muchos de ustedes durante la cuarentena, no se cambiaban la ropa ni solo para bañarse. Después se volvían a poner la misma ropa y seguían. Dice, iban a buscar agua, hacían todo, siempre todo con la misma ropa. Ese fue el resultado. Y al final, fíjense, versículo 23, durante ese tiempo ninguno de nosotros, ni yo ni mis parientes, nos quitamos la ropa, en todo tiempo portábamos nuestras... Terminaron teniendo el ánimo. Terminaron, no se dieron por vencidos. Fíjense, primero, al cansancio, la decisión que tomó Nehemías fue algo que les daba más cansancio, que era trabajar de día y de noche, estar de guardia. O sea, durante el día eras obrero, durante la noche eras guardia. Bueno, les terminó agregando más trabajo. Sin embargo, lo terminaron, y lo terminaron haciendo bien, y pudieron avanzar. Llegamos al capítulo 5. Cerramos acá y vamos al capítulo 5. Y le voy a pedir a Mauricio que lea del 1 al 12. Se cortó del 1 al 12. Dale. En esos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Decían, nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros más decían, para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado dando nuestros campos y viñedos como garantía. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido a algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Cuando oí sus quejas me enojé muchísimo. Después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema. En la reunión les dije, y tirame la pantalla para abajo, estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos, pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa. Entonces insistí, no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar acciones enemigas? Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejemos de cobrarles intereses. Devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Gracias, Muri. En el capítulo 4, Nehemías se enfrenta a problemas totalmente externos. Eran Tobías y Sanbalat que estaban intentando afectar psicológicamente, amenazar, decir que va a haber una guerra. Ahora, en el capítulo 5 se encuentra algo que yo creo que a él lo debe haber desconcertado. Porque una cosa es que vos esperás que los problemas vengan de afuera, pero otra cosa es cuando los problemas vienen de adentro. Y en este caso lo que estaba pasando es, el pueblo estaba todo trabajando en las murallas. Estaba toda la gente trabajando en las murallas. Era lo más importante que había, claramente. Ahora, ¿eso a qué afectó? Afectó al comercio, afectó la creación, al campo de poder sacar los granos, afectó un montón de todo lo que tenía que ver con los negocios. Entonces, claro, se vieron afectados. Entonces, la gente que alquilaba tenía que pagar o tenía que pedir prestado para devolverle a los persas o algo así. Entonces, los que tenían plata, ¿qué hicieron? Ah, que está complicada la mano, sí, entonces les hubo intereses. Entonces llegó la cuestión típica que en la realidad bien podría estar pasando, ¿no? La cara de Rocío es, parece que pasó ayer acá en Buenos Aires. Entonces subieron los intereses y los pobres, ¿qué tuvieron que hacer? Decir, pero ya le dimos toda la cosecha a ellos y ahora no nos queda ni para comer. Y muchos de ellos lo que dicen es, che, tenemos nuestras casas hipotecadas, y ahora, aparte de tener nuestras casas o nuestros campos hipotecados, tuvimos que dar a nuestras hijas como esclavos, o sea, tuvimos que vender a nuestros hijos. Fíjense hasta qué punto llegó.
Y cuando se entera Nehemías que está pasando esto, la gente está trabajando, o sea, no basta con las amenazas que vienen de afuera, que de adentro tenían que volver a la casa y estar preocupados. O sea, durante el día estaban laburando en la muralla, durante la noche tenían que hacer guardias y los 5 minutos que estaban tranquilos en la casa tenían que estar pensando cómo voy a pagar las deudas. Entonces, cuando se entera Nehemías, ¿qué hizo? En este caso, fíjense, siempre decíamos orar, eso estuvo siempre, antes era orar y poner guardias, ahora es orar y dice, lo medité bien. Yo creo que lo pasé por ahí, estaba rápido. Cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo, se enojó, no tomó la decisión enojado, dice, después de pensarlo bien. Lo meditó, no tomó la decisión en caliente, dice, ahora van a ver, no sé qué. No, nada que ver. Lo medité muchísimo e hizo una estrategia. Primero fue y habló con los nobles y le dijo, esto que están haciendo está mal. Ellos dijeron, sí, está mal. Y después hizo una audiencia pública para que ellos públicamente le dijeran, vamos a devolver todo, vamos a bajar los intereses, vamos a devolver todo lo que les estuvimos sacando. Y termina haciendo eso. Y en el versículo 12, si quiere, ahí en la audiencia pública, dijeron, devolveremos todo y no exigiremos nada al pueblo, haremos como tú dices. Y termina habiendo paz, ¿no? Y después pasan unos versículos, simplemente me interesa a mí, nada, no tienen nada que ver, pero imagínense si nuestros políticos fueran así, versículo 14 en adelante, lo que dice, si lo quieren ahí ir leyendo mientras yo se los comento, lo que dice es que en todo este tiempo, Nehemías podría haber pedido como gobernador un sueldo, o podría haber pedido que le den comida, o podría haber pedido, bueno, él durante todo este tiempo, que él se fue de estar comodísimo como copero del rey, la mano derecha del rey, él estaba cómodo en un palacio, no lo molestaba a nadie, ahí él dice, mientras estuve acá, yo no cobré nada. Lejos de eso, encima venían de a 150 a comer a casa, sí, no hay ningún problema, yo invito. Entonces, muestra ahí la relación y se la mostraba a los nobles diciendo, ustedes le suben los intereses y yo lejos de eso estoy dando otro ejemplo, de manera que al problema también él le da su ejemplo. Cuando termina el capítulo 4, ya estaban construida la muralla, el circuito completo por la mitad. Cuando termina el capítulo 5, ya estaba construido la totalidad de la muralla, pero sin puertas. O sea, todavía seguía siendo riesgoso. Más o menos para que vayamos viendo. Ponele en tiempos, si estos fueron 52 días, y ponele que el capítulo 1, no sé, acá estoy totalmente inventando, pero el capítulo 1, ponele que le habrá llevado 20 días. Después se bajó la productividad porque tenían que estar con las espadas, así que ahí se bajó la productividad y estaban más cansados. Así que ponele que acá de los 52 días ya deben estar por el día 45, más o menos, o sea, para cuando termina el 5. Esto es totalmente en el aire, basado en que son 52 días. Llegamos al capítulo 6. Y en el capítulo 6 le voy a pedir a Rocío que lea del 1 al 9. ¿Escuchaste, Ro? ¿Podés leer? No. Perfecto, entonces cambiamos y vamos a Abigail. No, pero ahora sí. Pero ahora sí, Se Abigail había, zafó. sí, se había cortado. Abigail puso cara de, uy, cómo zafé. ¿Del 6 Entonces, cuánto? del 6, del 1 al 9. Genial. Sanbalat, Tobías, Gesem, el árabe y los demás enemigos nuestros descubrieron que yo había terminado la reconstrucción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha a pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares. Así que Sanbalat y Gesem enviaron a un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Pero me di cuenta de que ellos tramaban hacerme daño, de modo que les respondí con el siguiente mensaje. Estoy ocupada en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? 4 veces me enviaron el mismo mensaje, y cada vez les respondí lo mismo. La 5ª vez, el sirviente de Sanbalat llegó con una carta abierta en su mano que decía: circula un rumor entre las naciones vecinas y Gesem me asegura que es cierto que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso reconstruyan la muralla. Según sus informes, tú le propones ser el rey,
También informa que has nombrado profetas de Jerusalén para que proclamen acerca de ti. Atención, hay rey en Judá. Puedes tener la seguridad de que este informe llegará a oídos del rey, de modo que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto. Yo respondí, todo lo que dices es puro cuento. Tú mismo inventaste todo. Solo trataban de intimidarnos, creían que podrían desalentarnos y detener la obra, de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Muchas gracias, Rocío. Otra vez, otro problema. Lo invitan a Nehemías a una ciudad a 28 kilómetros cerquita de Jerusalén. ¿Por qué lo invitaban? Mira, se puede pensar que era una jugada maestra. Quizás lo que querían hacer era llevárselo a otra ciudad para matarlo. Puede ser. Quizás lo querían llevar a otra ciudad para que cuando él estuviera en otra ciudad poder entrar a Jerusalén, que todavía no tenía puertas. Vieron que el versículo 1 decía, ya se terminó la construcción, pero faltaban las puertas. Entonces dicen, bueno, hay que sacar a Nehemías para poder entrar. Y Nehemías no iba, lo invitaban, no iba. No, estoy en cosas importantes, decía Nehemías. Estoy en cosas importantes, ¿para qué voy a ir? Hasta que salen, lo que dicen es, vamos a una cosa, vamos a sacar una carta abierta, ¿no? ¿Cómo se llama en el diario cuando sacan para todos? ¿Quién? Ahí Adrián sabe. Edicto. Un edicto, pero en el día de hoy, en el diario, cuando sacan en Clarín, ¿viste? Cuando sacan como una Editorial, ¿no es? Una editorial sería. Entonces, tiene otro nombre que no me viene a la cabeza, no importa. Entonces, sacan y dicen, Nehemías está pensando, están reconstruyendo las murallas porque quiere rebelarse al rey. Entonces, ¿qué es lo que intentaba hacerse? Poner al rey en contra de él y decir, no, lo que tienen que hacer es venir y tirar abajo esta ciudad, son todos, o sea, empezaron a circular rumores. ¿Qué hizo Nehemías? Se enojó, le mandó, dijo, no, voy a ir a esa ciudad y voy a ir, para no sé qué. Cualquier cosa hubiera hecho, hubiera demostrado, si se hubiera enojado, que tenían razón ellos, y no tenían razón ellos. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Versículo, todo lo que dices es puro cuento, tú mismo te lo inventaste. Y fíjense el versículo 9, la tranquilidad con la que dice, solamente querían intimidarnos. Y no lo iban a lograr, de manera que seguí trabajando más decidido que nunca. Él siguió en la suya, él estaba enfocado en el objetivo y no permitía que nada lo corra del objetivo. Vamos a leer ahora del 10 al 14, ya falta poquito y terminamos el capítulo y vamos a sacar la conclusión a donde quiero ser. Lo va a leer Zulma Elena. Ok. Más adelante fui a visitar a Semaías sería, ¿no? Ok. Hijo de Delaya y nieto de Mehetabel, que estaba recluido en su casa. Me dijo, reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos. Tus enemigos vienen a matarte esta noche. Pero yo respondí, ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que decía esa profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían contratado. Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme. Oh Dios mío, acuérdate de todas las cosas malvadas de Tobías y Sanbalat, que Tobías y Sanbalat han hecho. Y recuerda a la profetista Noadías y a todos los profetas como ella que trataron de intimidarme. ¿Qué tienen, un loro? Sí. Sí, Mira. es Ruffini. Ruffini, bueno, muy lindo escuchar a Ruffini ahí de fondo también. Ahora, ¿qué pasó? Va a visitar a alguien, fíjense que ahora ya no es que lo estaban llamando a otra ciudad ni nada, va a visitar a alguien que era de su confianza y que era algún tipo de sacerdote, Semaías. Entonces va a visitarlo a Semaías y Semaías, ahí está. Y claro, Semaías le dice, vení, te están buscando para matarte, vení, escondete adentro del templo. Semaías había sido sobornado por Tobías y Sanbalat y lo estaba invitando a entrar al templo. ¿Qué pasa? Miren, les leo Números 18:7.
Al templo nada más podían entrar los sacerdotes, dice Números 18:7, no hace falta que lo busquen, pero tú y tus hijos, los sacerdotes, deben llevar a cabo personalmente todos los rituales de sacerdotes relacionados con el altar y todo lo que está detrás de la cortina del interior. Yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizado será ejecutada. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Lo invita diciendo, che, ¿sabés qué? El mismo sacerdote, imagínate alguien de confianza, alguien a quien fuiste a visitar, ya se está terminando la obra, todo, te dice, che, te están buscando para matar, yo sé que Tobías y Sanbalat son súper malos, escondete en el templo. Nadie lo va a saber, solamente el sacerdote lo iba a saber. Ahora, ¿qué pasó? Era él, se da cuenta, dice, me di cuenta que Dios no le había hablado. O sea, imagínense, miren la cantidad de problemas que tuvo problemas externos, tuvo problemas internos, y aún tener que estar diferenciando cuando Dios habla y cuando Dios no habla a través de un profeta. Dice, me di cuenta. ¿Por qué se dio cuenta? Porque conocía la palabra de Dios, porque si no, podés no darte cuenta. Entonces, me di cuenta que no traía palabra de Dios y que lo que estaba haciendo era una treta, tenía ganas de usar esa palabra, era una treta para hacerlo caer y que lo maten. Entonces, tenía que estar atento a todos. Identificó eso y ora por el castigo de sus enemigos, que es como dijimos antes. Dejo de compartir la pantalla, el último versículo se los muestro yo después. No, se los voy a mostrar acá. Esperen, Tingui, ya que lo tengo. Fueron muchos los problemas que tuvo Nehemías a lo largo de estos 52 días. Fíjense, esperen, voy a volver, sorry. Voy a volver al capítulo 6, nada más que para mostrarles algo, porque fíjense, tuvo problemas de una guerra psicológica, rumores de una guerra real, tuvo personas que cobraban más impuestos, tuvo, me estoy olvidando de uno, al principio del 6, tuvo, ¿dónde lo tengo? Los problemas de la distracción, de que lo querían mandar para afuera, los problemas de los rumores de que quiere levantarse en contra del rey, los problemas de que sobornaron al sacerdote, todo esto en 52 días. Para colmo, si uno lee entre el 15 y el 19, dice, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla, el 2 de octubre. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de Dios. Se dieron cuenta de que no la podían frenar, de que nada, con todo lo que hicieron se logró, es porque atrás de esto estaba Dios. Durante esos 52 días circularon muchas cartas entre Tobías y los nobles de Judá, pues muchos en Judá le habían jurado lealtad porque su suegro era Secanías, hijo de Ara, y Joanán, su hijo, estaba casado con la hija de Mesulam, hijo de Becaía. No importa. Hubo, aparte, un montón de otras cartas y tenía sobornados o arreglados un montón de otra gente adentro del pueblo. Constante ellos me hablaban de las buenas acciones de Tobías y luego le contaban todo lo que yo decía. Por su parte, Tobías no dejaba de enviarme cartas amenazadoras a fin de intimidarme. O sea, estos problemas que les conté son algunos de los que tuvo Nehemías durante los 52 días. Hubo un montón de otros problemas que ni siquiera están reflejados. O sea, cartas, otras personas, otras amenazas. Tuvieron un montón de problemas. Un montón de problemas. ¿Y sabes qué? Los problemas están. El primer, de lo que yo quiero hablarte hoy es simplemente que sepas que los problemas están. El jueves Rubén hablaba en la reunión, y si no lo están haciendo, suban los jueves, empezamos a estudiar el libro de Santiago. Hablaba del libro de Santiago y habla de las pruebas, el capítulo 1, y sabe que las pruebas están. Y las pruebas van a ocurrir. Y que si sos hijo de Dios, las pruebas van a venir y vas a ser probado. Ahora, ¿saben por qué se le dice prueba? Uno puede pasar dos cosas con las pruebas. Las puede aprobar o desaprobar. Como en el colegio. Las podés aprobar o las podés desaprobar. Nunca me olvido cuando Marie tuvo el accidente, Fernando le decía a distintas personas que oren. Y aparece mi tío Néstor. Mi tío Néstor, si nunca lo escucharon orar, si un día lo conocen y dicen, este es el tío Néstor de Sebastián, se lo llevan de costado y ustedes díganle orá, porque es hermoso cómo ora. Entonces, Néstor en la oración dijo, te pedimos que
le ayudes a Fernando a aprobar este examen. Porque las pruebas se aprueban o se desaprueban. Parece una estupidez lo que estoy diciendo, pero vos debés estar pasando pruebas y las tenés que aprobar. Ojo, porque las podés desaprobar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces pensamos lo simple, que es, se terminó la prueba, significa que aprobó. No, nada que ver. Está sin trabajo. Ay, qué prueba Dios le está mandando. Consiguió trabajo, se terminó la prueba. Puede ser que una prueba tenga un comienzo y un final. Ahora, que termine la prueba no significa que aprobaste, y que no termine la prueba no significa que desaprobaste. ¿Por qué? Porque que se te muera un hijo es una prueba que queda. Que quedes paralítico es una prueba que queda. Y capaz que te quedaste sin trabajo, conseguiste otro trabajo y no la aprobaste. No significa que la hayas aprobado. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrarte acá? Y esto me gusta más en la versión Reina Valera, por eso en este caso dejé las dos. Dice el versículo, capítulo 4, versículo 15. Y cuando leo este versículo, yo no puedo dejar de acordarme de Delio, porque este versículo me lo enseñó Delio cuando yo era alumno. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, estoy leyendo la de la derecha ahora, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno en su tarea. Leo de la izquierda ahora. Cuando nuestros enemigos se enteraron que conocíamos sus planes y Dios mismo los había frustrado, todos nos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Ahora, ¿qué pasó? Ellos entendieron que Dios los había frustrado. Ahora, ¿ya los había frustrado Dios los planes? No. Porque entiendan lo siguiente, y acá capaz que hasta Mauri puede explicarlo mejor que yo. Cuando Dios decidió algo, eso ya ocurrió, lo cual no significa que ya haya ocurrido. Puede ser que no hay pasado, no hay futuro, no hay pasado, Mauri ahí me sabrá explicar mejor, pero es como que Dios ya decidió que eso ocurra, de manera que va a ocurrir, y tenés la fe de que va a ocurrir a pesar de que no haya ocurrido. Por ejemplo, Jesús vuelve, o vamos al cielo, y todavía no ocurrió, pero uno está convencido de que eso va a ocurrir. Bueno, en este caso, los del pueblo se convencieron de que Dios iba a frustrar los planes. Entonces, ¿qué decían? Ya lo frustró. Ya lo entendí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y a dónde los quiero llevar? Superaron la prueba antes que la prueba termine. Aprobaron la prueba antes que la prueba termine. Y capaz que vos estás en una prueba, sabés que podés aprobarla a pesar de que no termine. Capaz que la prueba es una prueba que es temporal y puede tener un final, buenísimo, la podés aprobar antes que termine. Podés saber que Dios está en tu desocupación, si lo que pasó es que te quedaste sin trabajo, o en tu enfermedad, si bien todavía no te dieron el alta, podés decir, yo ya probé. Miren, en Vicente López había una viejita que me caía de 10, se llamaba Patricia. Patricia iba a la iglesia, históricamente fue una iglesia bautista en Flores, pero iba a Vicente López un par de años, a la iglesia donde antes iba Gerald, porque había perdido la vista por la diabetes. Entonces, como ella vivía en Avellaneda, empezó a ir a una iglesia que le quedaba más cerca. Alguna vez, charlando en el mástil de LIM con Patricia siempre me agarraba y se me ponía a charlar, Pato, me dice, yo estoy completa sin mi vista. Porque si Dios quiere que yo pierda la vista, yo estoy completa sin mi vista. Ella aprobó la prueba sin que le vuelva la vista. Pero ella ya la había aprobado. En el momento en el que entendió que Dios quería eso, ya está. Entonces, si vos estás pasando por una prueba, sabé que podés aprobarla sin que se termine. El Salmo 138, si mal no recuerdo, versículo 3 o versículo 4, dice como que oré y clamé a Dios y Él me dio vigor en el alma. O sea, ¿le clamó por vigor en el alma? ¿O en realidad le clamó porque se termine esta enfermedad o se termine lo que sea? Bueno, tener vigor en el alma es igual que recibir la respuesta. O sea, quizás no me estés respondiendo lo que yo quiero, quizás no me estés dando la salud que yo quisiera tener, o que me saques este cáncer, o que me saques esto, nada. Pero Dios, la respuesta que te da y en el momento en el que aprobás, es saber que tenés vigor en el alma. Es saber que, nada, yo estoy con vos. Quizás no de la manera en la que vos quisieras, pero estoy con vos. Y quizás no
se está superando esto, que vos quisieras que se supere de otra manera, pero estoy con vos. Entonces podés aprobar. El jueves pasado hablaba Rubén en Santiago, y con esto termino. En Santiago 1. Y casi que iba a meterme para decir, alguna vez aprendí estudiando Santiago, del versículo 4. Lo voy a leer en la versión de la derecha. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué particularidad tiene ese versículo? El 4, se los marco acá. Igual lo da en cualquiera de las dos versiones. Se da lo mismo. ¿Qué particularidad tiene? Alguna vez leyendo un libro lo encontré y nunca me lo olvidé. Tiene 4 absolutos. ¿Qué son los absolutos? No existe por la mitad. ¿Se puede ser medio perfecto? No es perfecto. ¿Se puede ser medio completo? No es completo. ¿Se puede ser medio cabal? No sos cabal. Sin que os falte ni cosa alguna. ¿Se puede que te falten algunas cositas? Bueno, entonces te faltan algunas cositas. Bueno, el versículo tiene 4 absolutos adentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aprobás cuando te das cuenta que, a pesar de que no tengo lo que quisiera tener, la vista en el caso de Pato, o el trabajo en el caso de otro, o la salud en el caso de otro, a pesar de que todavía no te dio de alta el médico de alguna enfermedad media jorobada, vos podés decir, yo en Dios estoy completo, perfecto, cabal, y no me falta nada. Cuando podés decir eso, ya probaste. Cuando podés decir, ¿sabes qué? A pesar de que no tengo la salud que quisiera, yo me encuentro completo, cabal, perfecto, y no me falta cosa alguna, ya lo aprobaste. Entonces, quizás estés pasando alguna prueba. Sabé que podés aprobarla a pesar de que no se termine. Y no pienses, no, estoy esperando a volver a conseguir trabajo, estoy esperando que el médico me dé el alta, estoy esperando, porque quizás tengas alguna prueba de la que ya no se regrese. Porque hay algunas pruebas de las que ya no se regresan. Yo pienso en este caso porque este versículo lo dio, para aquellos que tienen memoria, Daniel Pérez Cliff, cuando vino a Liniers a un campamento, a hablar a un campamento. ¿Se acuerdan? Que habló de la prueba, si mal no recuerdo. Juanpi, para aquellos que conocen a Daniel, es un chico que tiene una enfermedad y vive en una silla de ruedas. Él decía que era su prueba y que él ya la había pasado, que si bien la seguía viviendo en el día a día, tener que, un chico que es adolescente, grandote, tener que subir a la silla de ruedas, él podía decir, ya está, me encuentro perfecto, cabal, y no me falta cosa alguna. Entonces, simplemente, y no repito más, capaz que vos estés pasando por una prueba. Sabé que podés terminarla y que no es necesario que llegue a su fin. Sabé que podés estar completo y que podés aprobarla sin que se termine. Y que podés decir, ¿sabes qué, Dios? Yo te pedí por algo, pero vos me diste vigor en el alma. Vos me ayudaste a aprobarla por otro camino. Capaz que no el camino por el cual yo pensaba, pero me ayudaste a aprobarla. Así que esa sea nuestra oración. Y si alguno está pasando por alguna prueba, sepa, no voy a decir quién, pero esta semana, ayer estaba escribiendo unas personas para que se sumen a una actividad y le dije hola a una persona y me dijo, mi marido toma mucho. Fíjate que esa es su prueba y cómo le pesa, que a partir de un hola, ¿cómo estás? Ya te lo tira y te dice, necesito ayuda con esto. Que podamos nosotros ayudar a otros también a probar sus pruebas y que estemos presentes para ayudarles a probar sus pruebas. Kurt, ¿querés cerrar con una palabra de oración? No sé si alguien tiene algo para decir. Bueno, Kurt, cerrás con una palabra de oración. Dale. Padre nuestro, estás en los cielos, te agradecemos otra vez, como también te decíamos ayer, de gracias por estos momentos que nos podemos juntar entre los jóvenes, Señor, para aprender de tu palabra, Señor, para también poder, como ahora, orar y también compartir entre nosotros como decíamos ayer, que no nos vemos seguido ni nada y está bueno compartir entre nosotros. Te pido, Señor, para, como decía Sebi, nos ayudes con las pruebas a probarlas. Y aprobar no quiere decir que se termine el problema, sino que sepamos que esa es tu voluntad en nuestra vida, Señor. Ahora dejamos todo esto en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén. Le respondo ahí a Rubén que escribió para todos. No me metí porque si no me quedaba sin mensaje para hoy, Rubén. Si no tenía que pensar otra cosa. Dije, más vale que Rubén no lo diga porque si no me quema el mensaje del domingo.